para esa mujer hebrea, y siempre que el Señor opera no es para hacer argüendes y shows y simplemente mover emocionalismo, sino es para edificar. Y con esto quiero decirte antes de pasar al mensaje que tú tienes que creer, y yo también, que servimos un Dios de milagros, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que cuando tenga que obrar de forma sobrenatural para que algo suceda, sin duda alguna lo veremos, porque como dijo el pastor Josh, y yo lo creo, servimos un Dios de milagros. ¿Lo crees? Así que creamos en Él, y Él siempre tiene una forma de operar cuando nosotros ya no tenemos esa posibilidad en nuestras manos. Él siempre tiene un as bajo la manga. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien. Ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú hables a nuestro corazón, que quites todo estorbo, toda barrera, todo tipo de opresión, de pensamiento que esté interponiéndose entre tu palabra y nosotros, Señor. Que únicamente seas tu Espíritu Santo de Dios hablándonos, instruyéndonos y edificándonos, y que tu palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de pasar al primer versículo te quiero contar. Yo adelanté un poquito en redes de lo que iba a tratar hoy. Si fuera una película, digamos que ya les spoileé un poco del final, ¿verdad? Y quiero preguntar, ¿cuántos saben cuál es el tema que vamos a ver hoy? Levanten la mano. ¿Cuántos saben? Ok. Hay muchos que saben de qué va a tratar, pero hay muchos que no tienen idea, y me da mucho gusto porque realmente mandé el mensaje pues para que llamara tu atención y que sepas que va a estar interesante y no te quedaras hoy tirado en la cama, ¿verdad? Porque algunos los tienta Sabanás todos los domingos, se les enreda, no los suelta. Pero lo ideal es que no sepan de qué se va a tratar, porque este mensaje nos va a ir sorprendiendo. De hecho, a diferencia de otros mensajes donde generalmente se da una introducción y luego el título para que la gente sepa de qué va a tratar, hoy voy a romper con esta regla que enseña la homilética, ¿verdad? Que es la materia de cómo compartir y preparar un mensaje, y no voy a darte el título del mensaje, ya hasta más adelante te voy a decir cómo se llamó, porque si no te voy a adelantar un poquito y perderemos este efecto sorpresa de lo que pasa con la historia de este hombre del que vamos a hablar el día de hoy, del que no sabemos mucho porque la Biblia únicamente hace 3 muy breves referencias, pero que nos deja una enseñanza impactante porque nos puede representar para bien o para mal en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces aclaro esto porque justamente los estoy invitando al estudio que comenzaremos a partir, ya les confirmo, del primer martes de septiembre a las 7:30 de la tarde en este lugar. No habrá tiempo previo de alabanza, será directo el estudio, y vamos a la vez a transmitirlo por Zoom. Si tú quieres integrarte, ¿verdad? Y estás en algún grupo de WhatsApp, ahí mandaremos el link de invitación, y si no, pasas a la mesa de informes y ahí te añadimos a los grupos de WhatsApp de la iglesia y te hacemos la invitación. Y este estudio va a tratar de cómo compartir un mensaje y cómo preparar un mensaje. Entonces no falta el que escuchando esto dicen, ¿y cómo el pastor me va a enseñar a compartir y preparar un mensaje si rompió una de las reglas básicas, que es desde el principio captar la atención con la introducción y que el título vaya orientado hacia la visión y el propósito del mensaje? Lo sé perfectamente, y aún así voy a romper las reglas, y en esta ocasión no me importa y no te voy a dar el título, pero ya más adelante verás por qué. Colosenses capítulo 4 tenemos la primera mención de este hombre del que seguramente has leído, pero del que también seguramente no recuerdas demasiado, porque no es muy común. Yo no recuerdo haber escuchado alguna enseñanza de este personaje a la fecha. Quizá me falla la memoria, pero es un hecho que no es que se predique cada domingo de él como lo hacemos de otros hombres y mujeres de Dios. Colosenses 4, Pablo se está despidiendo, está mandando algunos saludos de algunos compañeros suyos de ministerio. Si lees todo el contexto desde el versículo 7, manda salutaciones o saludos de 7 hombres distintos, y de cada uno de ellos da una característica. Les manda fulano de tal saludos, y ya saben que él es bien buena onda y este hombre es lleno de fe, y empieza a dar características o adjetivos, descripciones de cada una de estas personas. Pero el último de los personajes simplemente se menciona sin ninguna descripción, o sea que no tenemos mucha información de él de forma explícita. Colosenses capítulo 4, versículo 14, dicen, le saluda Lucas, y como te decía, se da un detalle de él, dice, él es el médico amado, y de forma aislada, sin mayor información, dice que también les manda saludos el personaje de esta mañana, que es Demas, a quien de cariño le diremos de aquí en adelante el hermano Demas. De Demas la Biblia no nos dice aparentemente demasiado, pero si nosotros nos ponemos a meditar en algunas cosas,
podemos saber muchas cosas de su vida, muchos aspectos de su vida, y es mi intención que a través de esta enseñanza podamos nosotros aprender lo bueno y lo malo y que pueda su ejemplo ser de bendición para nuestras vidas. Lo primero que tú tienes que saber es que Demas no era su nombre completo y verdadero, era, digamos, que la abreviatura de su nombre verdadero, que era Demetrio. Pero en la cultura griega a los Demetrio les solían decir Demas, así como a los Francisco les dicen Paco, a los Ignacio les dicen Nacho, a los Demetrio les decían Demas, pero su nombre era Demetrio, porque Demas no existe como tal. El nombre, ¿verdad? Cuando estudiamos los nombres en la cultura griega, era como tal Demetrio. Ahora, la palabra Demetrio es bien interesante porque significa Demeter, Demetrio, que es Demeter, que significa perteneciente a Demeter. O sea que él pertenecía, según el nombre, a Demeter. ¿Y quién era Demeter? Nada más y nada menos que una diosa griega de la época, la diosa de la cosecha, de la fertilidad y de la agricultura. ¿Qué aprendemos de esto de forma implícita cuando recordamos que estamos hablando de una cultura idólatra, pagana, donde la mayoría idolatraba a diferentes dioses porque eran politeístas? Los únicos que eran monoteístas eran los judíos, no los griegos. Queda evidente, ¿verdad?, que Demas nace en una familia pagana que adoraba ciertos dioses de Grecia y que de alguna manera sus padres lo dedicaron a Demeter porque le pusieron Demetrio. Y recuerda que en aquel entonces los nombres no eran como hoy en día, que la gente pone nombres al azar simplemente porque les gusta, sino que les importaba mucho que tuviera una relación con la identidad de la persona. Entonces, Demas, es importante que sepamos esto, ¿verdad?, nace en una familia que adoraba a los dioses griegos de la época, y a pesar de ello, gloria a Dios, Demas conoció de Jesucristo. Y esto nos muestra que no hay ningún pretexto. No quiero hablar de ello, pero no lo quiero dejar pasar como una referencia, que no hay ningún pretexto de es que yo nací en una familia bien pagana, mi papá era bien borracho, ¿verdad?, y mi mamá le iba al Cruz Azul, y cuantos pecados quieras mencionar. Hay esperanza para todos en Cristo, porque si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y Demas es un ejemplo de ello. A pesar de los dioses paganos que servía su familia y que le pusieron ese nombre, eso no le pesó. Él conoció la verdad y hasta este momento aparentemente todo va bien, porque él ahora ha cambiado su vida y ahora él sigue a Jesucristo. Así que no importa de dónde vengas, hay esperanza y oportunidades para todos y no hay ningún pretexto. Por ejemplo, Osiris, que coordina decanes, a pesar de que su nombre también es un nombre de un ídolo pagano griego, ¿verdad?, es un gran hombre de Dios, ¿verdad que sí? Entonces no está ahí lamentándose, es que yo tengo un nombre de un ídolo griego, etcétera, 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 sino que él sirve al Señor y es un gran ejemplo, al igual que Demas y todos nosotros. No importa qué nombre tienes, de dónde vienes, de qué trasfondo vienes, el Señor puede traer una transformación a nuestras vidas. Hasta aquí todo va maravilloso y hay muy buenas noticias. Demas ha conocido a Jesucristo y está viviendo una vida cristiana. Demas iba los domingos a la iglesia, alababa, oraba, leía su Biblia, se discipulaba. No era un cristiano de domingo que llegaba tarde, que iba cada 3 domingos o cada 4 domingos, sino sabemos que era constante porque llegó a ser tan cercano a Pablo que Pablo lo menciona. Hay que recordar que cuando hablamos de Pablo estamos hablando del más grande apóstol en toda la historia de la humanidad, no es cualquier hombre, y el hecho que Pablo sepa cómo te llamas no es poca cosa. Pablo predicó por todo el mundo entonces conocido, escribe 13 de los 27 documentos que conforman parte del Nuevo Testamento. Veíamos la semana pasada que Dios a través de él hacía milagros, y esta carta que manda a los colosenses la escribe desde la prisión. Creen los estudiosos que era en su prisión en Roma en sus últimos años de vida. Entonces vemos aquí otro detalle implícito. Por eso es importante estudiar la Biblia, no nada más leerla a lo loco, sino estudiar y orar, pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que el Señor, ¿verdad?, porque prometió que el Espíritu nos iba a mostrar toda la verdad, nos iba a guiar, nos iba a enseñar, que pueda iluminarnos para poder comprender su palabra. Y vemos aquí que Demas visitaba a Pablo, porque si no,
cómo mandó Pablo saludos a los colosenses de parte de Demas. Y esto da un detalle adicional: no solamente ha entregado su vida a Cristo y su pasado no pesa, sino que además es un hombre que usa su tiempo para bendecir. Es un hombre que visita a Pablo en la prisión. Así que Demas hasta aquí es para todos nosotros un ejemplo de un cristiano que fue transformado por el poder de Dios, que dejó atrás sus filosofías, ideas y pensamientos paganos, politeístas, que ha conocido a Cristo, pero no de una forma tibia, sino que con cierta pasión él invierte su tiempo para visitar a personas como Pablo en la cárcel, pone de su esfuerzo y de su tiempo y recursos para la obra del ministerio, y Dios comienza a usar su vida. Así que digan todos conmigo en voz alta: primer acto, Demas era un cristiano ejemplar. Pero hay otras dos referencias a Demas, y si fuera una película o una serie de Netflix, yo estaría interesado en ver qué dice el segundo capítulo. Y el segundo capítulo se pone mejor todavía, porque en el segundo capítulo Pablo ahora sí menciona un detalle acerca de Demas que nos da un poco más de información, porque este segundo capítulo que vamos a leer de la historia de Demas se escribió probablemente en el mismo día que se mandó la carta a los colosenses. Algunos piensan que fueron días, semanas, quizá meses a lo mucho de separación de tiempo, pero no hubo mucho tiempo de intervalo de separación. Entonces vemos en este proceso otro detalle acerca de Demas, y les pido que me acompañen a Filemón capítulo 1 versículo 24. Fíjense esto, Filemón capítulo 1 versículo 24 dice, bueno, desde el 23, te saludan Epafras. Estamos en Filemón, está adelantito de Tito, antes de Hebreos, porque algunos andan ahí por Génesis buscándolo todavía. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Pero ahora añade acerca de todos ellos, incluyendo al hermano Demas, un adjetivo. Dice, ¿qué cosa? Mis colaboradores. No sé si puedes notar hasta cierto orgullo en las palabras de Pablo. Dice Marcos, Aristarco, Lucas, Demas, y todos ellos eran, qué grata sorpresa nos encontramos aquí, sus colaboradores. Y esto nos muestra que vaya que Demas se ha esforzado, y no solamente es un hombre que visita a Pablo, sino que además ahora Pablo le reconoce como su colaborador. Yo cuando leí esto tuve cierta curiosidad, dije, ¿a qué se refiere Pablo con su colaborador? ¿Verdad? Porque algunos pensarían quizá Demas era como su servidor, le llevaba las tortas de milanesa por las mañanas a la cárcel, ¿verdad? Le enviaba la correspondencia, pero me impactó cuando yo leí la palabra en el original, porque es la palabra sinergos, de donde tú y yo conocemos una palabra muy común en las empresas, que es la palabra sinergia. Y tú seguramente en diferentes momentos de transformación has escuchado esta palabra que utilizamos cuando dos personas o empresas o fuerzas, potencias, están uniéndose para aportar cada uno su fuerza, conocimientos, recursos, dones, talentos, habilidades, y caminar en una misma dirección. Un proyecto no son dos, es uno, pero está conformado por la unión de dos o más personas o potencias que están colaborando. Entonces esto nos da mucha luz, porque Pablo no dice Demas es mi chalán, sino se refiere como su colaborador, su sinergos, un hombre que se une junto con Pablo, dones, tiempo, fuerzas, recursos, para llevar a cabo la misma visión, el mismo proyecto. Y sabemos que el proyecto de Pablo no era vender tortas en la esquina, era predicar la palabra de Dios. La palabra sinergo significa textualmente compañero de obra o unir fuerzas para trabajar en conjunto. Demas no solamente era un visitador de Pablo, también era, según sus propias palabras, un colaborador, un sinergos, alguien que se unió y en la misma visión y dirección caminaron juntos. Pablo estaba en cárcel, encarcelado, y no podía salir y predicar, pero de alguna forma Demas y estos hombres formaban parte de la obra que Dios hacía a través de su vida. Esto nos deja entonces demostrado de forma implícita que Demas, además de ser un cristiano constante que llegó a integrarse al grupo de Pablo, también era un hombre que llegó a predicar la palabra de Dios, porque en eso consistía el ministerio de Pablo. Era un hombre que oraba por las personas, que quizá Dios llegó hasta utilizar su vida para hacer milagros, como quedará demostrado que puede pasar con diferentes personas, como el mismo Judas, y lo veremos más adelante. Entonces vemos aquí que Demas ha crecido, que Demas se ha vuelto un gran hombre de Dios,
Dios, y como te decía hace unos segundos, yo veo hasta cierto orgullo en las palabras de Pablo, quien presume a Demas como mi colaborador. Como yo cuento con él, él cuenta conmigo, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen algún jefe que los presuma de forma orgullosa, que cuando alguien llega, mira, ven, y te presenta a ti como su mano derecha, o tú a alguien más. Así está Pablo presentando a Demas, y volviendo al punto de recordar que Pablo fue poderosamente usado por Dios, mi hermano, no es poca cosa esto que estamos leyendo. Demas tenía un gran futuro. Demas estaba siendo usado demasiado por Dios. Así que digan conmigo, segundo acto, Demas ser usado por Dios y tenía un gran futuro. Y si fuera una serie, yo me preguntaría, ¿qué va a pasar en el tercer y último capítulo? Yo cuando leo la historia de Demas pienso, bueno, quizá en la última temporada de su vida lo vamos a ver ya fundando su propia iglesia y ocurriendo milagros y señales, maravillas y multitudes siendo transformadas, millones conociendo a Cristo. Quizá ahora Demas tiene su canal de YouTube con millones de seguidores y mucha gente ha entregado su vida al Señor y tiene un ministerio poderoso, Demas Ministries, por todo el mundo o algo así por el estilo, porque todo iba bien. Y es que esto se pone más interesante porque para la tercera referencia, a diferencia de las primeras dos en las que te dije que no hubo mucho tiempo de intervalo de separación y quizá ninguno, para esta segunda referencia que encontramos hasta que Pablo escribe la segunda carta de Timoteo, pasaron 4 a 6 años aproximadamente. Desde Filemón y Colosenses a segunda de Timoteo, para explicarme mejor, pasaron, según los estudiosos, entre 4 y 6 años. Y en esta ocasión vuelve por tercera vez a mencionar al hermano Demas. Así que yo tengo mucha curiosidad, como ustedes que no se están aguantando las ganas y se ve que tienen el espíritu de chisme a todo lo que da porque ya están abriendo sus Biblias y ni les he dicho que lo hagan todavía. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Te ha pasado que ya es la madrugada y acabaste una serie pero te quedaste picado y quieres ver qué pasa en el siguiente episodio y ahí estás todo desvelado pero quieres seguir avanzando? Bueno, así creo que sentimos curiosidad de qué va a pasar con el hermano Demas. 4 o 6 años después, seguramente Dios está usando su vida poderosamente porque para allá iba. ¿Qué habrá sido de este gran hombre de Dios? Y vamos entonces a descubrirlo en la segunda carta que Pablo envía a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sabemos por eso que él había escrito desde sus prisiones en Roma en sus últimos días o meses de vida, porque añade que el tiempo de su partida estaba cercano. Y qué emoción poder leer las siguientes palabras y más adelante quedará claro por qué esto es importante y tiene tanto peso en este contexto. Y ojalá que algún día pudiéramos decir como él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, no solamente comenzó bien. Estamos a punto de descubrir que el cristianismo no solamente se trata de cómo empiezas, sino cómo terminas. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Pero no termina todo. No solamente abandonó a Pablo, abandonó todo. Porque añade un detalle importante que tenemos que meditar. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Mis hermanos, pongan mucha atención. Te quiero contar el tercer acto. Demas se convirtió en un desertor. Y de ahí nació el título de este mensaje, que ahora sí te lo puedo revelar. Se llama El Desertor, porque el hermano Demas terminó convirtiéndose en esto, en alguien que abandona no solamente a Pablo, sino como lo demostraremos, que abandona por completo su fe. Un desertor es alguien que dejó a su equipo solo, que abandonó la misión, que no concluyó con el propósito que tenía. A veces es considerado como un traidor que los deja solos a la mitad del camino. Es un término muy utilizado en el ejército cuando se habla de alguien que no continuó con la misión, que no acabó de pelear la batalla, que los dejó solos a la mitad de la guerra.
Y es en lo que demostraremos que se convirtió el hermano Demas, porque algunos piensan al leer esto, bueno, quizás se cansó de tanto visitar a Pablo, Dios lo llamó a otro lugar y por eso se fue y lo abandonó, pero no quiere decir que dejó su amor por Dios, no, porque Pablo no solamente dijo, Demas me ha abandonado como lo hizo de los demás, fulano se fue aquí y este se fue para allá, pero de Demas es el único del que se añade este detalle, me ha abandonado y añade, amando este mundo. Y cuando la Biblia habla de mundo, no se refiere al mundo físico, porque eso estaría bien, amar a las personas como Jesús lo amó. Se refiere, cuando habla de este siglo, de este mundo, del ambiente, de las filosofías, de la corriente que envuelve este mundo. Y la palabra amando no es, que quizá lo atrajo tantito, es impactante leer y descubrir lo que se refiere Pablo acerca de Demas, porque es la palabra agapeo, de donde viene ágape, que es el amor con el que Dios nos ama. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, la palabra es ágape, ese amor incondicional, inmerecido, pasional, con el que Dios nos ha demostrado su amor. Es con el mismo amor que tristemente Pablo dice, Demas terminó siendo seducido por este mundo, terminó apasionado, totalmente desbordado, de manera incondicional, amando a este siglo. Y cuando nosotros vemos en la Biblia las advertencias que más adelante estudiaremos acerca del amor al mundo, no queda duda, según el contexto bíblico, de que no estamos especulando cuando afirmamos que Demas no solamente abandona a Pablo, sino que también abandonó su fe, abandonó su cristianismo, abandonó su relación con Dios, abandonó su llamado, abandonó su ministerio, abandonó su propósito. Mis hermanos, tenemos que entender esto porque es peligroso. Demas no era un cristiano que tenía 3 semanas y dejó de venir, era un testimonio increíble de la transformación del poder de Dios. Lo rescata de la cultura politeísta pagana, con un corazón, con una pasión. Que Pablo te reconozca en su equipo como sus sinergos. No era cualquier cosa. Visitaba a Pablo, servía, predicaba. Dios usaba su vida con poder. La historia de Demas pudo haber sido distinta. Pudimos haber leído años después que estableció un gran ministerio en algún lugar, que Dios lo usó con poder, que visitaba muchas iglesias, que terminó siendo reconocido, pero tiró todo a la basura y termina siendo reconocido como un desertor. Ojo con lo que sigue, porque es clave. No porque dejó de amar a Dios, sino porque comenzó a amar este mundo. En ningún momento Pablo dice, Demas dejó de amar a Dios. Lo único que nos dice es, me abandonó, agapeo, a este mundo. Y esto es alarmante porque hasta este punto tú dices, bueno, a mí no me va a pasar eso porque yo amo a Dios. Quizá Demas era un hipócrita que nunca amó a Dios, pero no es así. Veremos ejemplos más adelante de gente que amaba a Dios, pero que era más grande su amor por el mundo. Y algunos piensan al leer esto, bueno, Demas quizás se convirtió en ateo, o yo tengo que cambiarme de religión o dejar de amar a Dios para convertirme en un desertor, y no es mi caso. Y lo que quiero que entendamos, que es un peligro que mucha gente ignora, es que tú puedes seguir amando a Dios y convertirte en un desertor. Porque aunque creas en Dios y ames a Dios y sirvas a Dios, corres el riesgo de terminar amando más que a Dios las cosas de este mundo. Habrá una competencia entre este mundo y el Señor, entre lo espiritual y lo terrenal, entre lo temporal y en lo eterno. Y hay mucha gente que aunque sigue amando a Dios, no es tan grande su agapeo, su amor por Dios, como el amor a las cosas, filosofías, corrientes, ahorita lo vemos de forma textual, de este mundo. Pablo no da detalles de qué fue lo que trajo a Demas. Aquí sí tenemos que especular, pudieron ser muchas cosas, ahorita veremos una lista de algunas de ellas que nos da la Biblia, cuando habla de las cosas de este mundo, ¿a qué se refiere? No lo sabemos. Quizá fue alguna mujer, quizá conoció en la taberna de Judá a alguna hermana que en vez de ser hebrea era medio ebria y lo arrastró, ¿no? Quizá era un hombre y se volvió gay, no lo sabemos, ¿verdad? Dirá al de al lado, ahí te hablan, compadre, ¿verdad? Quizá fueron los vicios, las adicciones, la popularidad, la fama, el dinero, no tenemos idea y sería una necedad tratar de averiguarlo, pero lo que sí podemos es meditar un poco en su historia y darnos cuenta que esta es una de las estrategias constantes de Satanás y que tenemos que estar preparados porque lo hizo una y otra vez con muchos hombres, con algunos les funcionó, con algunos no, pero no va a ser la excepción contigo. Él va a tratar de seducirte con algunas cosas de este mundo que te atraigan más que las cosas de Dios y que tú digas, bueno, sí creo en la Biblia y me gusta la iglesia y amo a Dios, pero no tanto como esto, que cuánto me satisface.
Y si no lo logra con la primera, escúchame lo que te voy a demostrar, va a subir la apuesta una y otra vez hasta que caigas según su intención. Es decir, esto es lo que él va a tratar. Y la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y resistir es oponerse, y en muchas ocasiones habrá quien salga victorioso y él termina huyendo, pero habrá antes de eso una guerra donde no creas que a la primera que resististe él se fue y el domingo viví en santidad y renuncié al pecado. Gloria a Dios. Tienes que estar igual de firme el lunes, y si el martes resististe, no puedes soltarte de Dios el martes, y si el martes no caíste, tienes que buscarlo con la misma intensidad que lo estás haciendo hoy, el miércoles y cada día de tu vida, porque Satanás no tiene días de descanso. Porque anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y va a subir la apuesta hasta que caigas, esperando que no sea así, pero esta va a ser su intención. Al mismo Jesús le subió 3 veces la apuesta y le llegó a ofrecer todos los reinos del mundo para que cayera, y era Jesús. ¿Y tú crees que contigo y conmigo no va a intentarlo también? Si creyó que podía hacer caer al mismo Jesucristo, imagínate lo que piensa de nosotros. Podría citarte muchos ejemplos, pero quiero solamente recordarte uno que nos muestra esto, de cómo Él nos va midiendo y nos va calando. Y no caíste con esto, pues ahí te va lo otro, a ver en qué momento lo logro. Y por eso es que no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, porque es una guerra ferviente entre las cosas de la carne y del espíritu, del mundo y de Dios. Y tenemos en Números 22 al 24 y en Números 31 un caso muy famoso, que es el de un hombre de Dios conocido como Balaam. Hombre de Dios hasta el punto que aparece la propuesta de Satanás. Balaam era reconocido por ser un profeta que todo lo que decía se cumplía, porque él hablaba no lo que se le ocurría, sino lo que Dios le decía que tenía que decir. Entonces Balac, hijo de Beor, que era un rey de una nación pagana, envía a algunos hombres a que le lleven presentes a Balaam y le pide que por favor, a cambio de esos presentes, maldiga a Israel. Entonces Balaam, que era un hombre de Dios, dice: mira, yo no puedo maldecir a Israel solamente porque sí, yo tengo que hablar lo que Dios me dice que diga. Entonces voy a orar a ver qué me dice Dios. Y Dios le dice a Balaam: no puedes maldecir a Israel, nadie maldice a quien yo bendigo, diles que yo bendigo a Israel. Balaam manda el mensaje: ¿saben qué? Pues muchas gracias por los presentes, ¿verdad? Por la propuesta, pero yo no puedo maldecir a Israel porque esto no fue lo que Dios me dijo. Dios me dijo que los bendijera. Entonces Balac, que es un claro ejemplo de cómo actúa Satanás, no se quedó conforme con esto, sino que, como te iba adelantando, subió la apuesta. Le mandó una segunda visita a hombres más importantes, con presentes más costosos. Si la primera le envió una mula, en la segunda le envió un camello eléctrico último modelo. Si en la primera le envió un teléfono cucho, en la segunda le mandó el iPhone 46 con un portafolio con mucho dinero, con una factura, con un depa en las islas griegas. ¿Quién sabe qué tanta cosa le manda? Y le dice: oye, vuelve a considerar mi propuesta y maldice a Israel. Y si Balaam ya había escuchado que Dios le dijo que no, lo correcto era que la segunda vez le dijera: muchas gracias, pero ya te dije que no. Porque Dios no iba a cambiar de opinión, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjate la falta de integridad de Balaam, y cómo es posible que grandes hombres de Dios, por los placeres de este mundo, se comiencen a torcer, que su respuesta fue: bueno, déjenme volver a orar a ver qué me vuelve a decir el Señor. Como si Dios fuera a cambiar de opinión, como si Dios dijera: híjole, Balaam, es que la oferta está buena. Pues te dije que no, pero estos camellos no los tenemos en el cielo. Yo creo que si me lo prestas el fin de semana para dar la vuelta, ahorita de una vez te confirmo que me los maldigas. Por supuesto que Dios le dijo que no, pero Balaam se empezó a corromper. Entonces él dice: mira, Dios me dijo que no, pero déjame platicar con Balac. Y va montado en un asno rumbo al palacio de Balac, y en el camino es donde aparece esta famosa historia, donde no había ningún hombre que lo exhortara. Entonces Dios hace que hable una mula. Y una mula le habla a Balaam, que a fin de cuentas llega con Balac. Y fíjate la doble cara, el doble discurso que maneja, porque le dice: mira, no puedo maldecir a Israel, pero te voy a dar un consejo. Y en Números 31 se nos cuenta que le recomendó seducir a sus hijos con las hijas de su pueblo para que cayeran en pecado y entonces perdieran el favor de Dios, y gracias a eso Israel fue derrotado. O sea, Balaam aparentemente guardaba su integridad, amaba a Dios aparentemente,
pero termina demostrando que no amaba a Dios tanto como amaba las cosas de este mundo. Di conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Y Balaam se une a Demas, a Judas y a tanta gente en la lista de desertores de la fe, que empezaron bien, pero que no terminaron bien, porque algo o alguien los atrajo. Porque Satanás eleva la apuesta y los terminó seduciendo. Y así lo va a intentar contigo y conmigo. Según con lo que tú luches, va a ir subiendo la intensidad. Por eso no puedes bajar la guardia, porque el que cree estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Porque ya resististe ayer, pero tú no sabes lo que te espera mañana. Y con la misma firmeza que enfrentaste la tentación ayer, tienes que estar mañana y cada día de tu vida. Porque a lo mejor tienes problemas con el alcohol y primero Satanás te va a calar y te va a mandar 2, 3 mamarrachos con un pulque. A ver qué tal. Y si tú dices, no hombre, ¿qué es eso? Y no caes, va a enviar una segunda visita. Cuates un poco más honorables con 3 caguamas. Y si no caes con eso, va a llegar el licenciado con un tequila Don Julio reposado. Y si no caes con eso, te van a invitar al mejor antro, mesa VIP, la botella que tú quieras. Y escúchame bien, no va a descansar hasta tenerte en sus garras. Esa es su intención. Y tienes que saberlo para estar preparado. Por eso es que tantos jóvenes, con un gran propósito de parte de Dios, terminan siendo seducidos. Y te encuentras este caso tan común en la iglesia de jóvenes, jovencitas que dicen acerca de su noviazgo, papá, mamá, pero es que ¿qué tiene de malo? Si tiene todo, nada más le falta ser cristiano. Caíste y no te has dado cuenta. O sea, nada más se va a ir al infierno, pero es buen muchacho. Nada más cuando nos casemos, quién sabe qué bola de bronca nos vamos a enfrentar por las diferentes convicciones que tenemos, pero tiene todo. Y tú no tienes idea de los casos que hemos conocido como pastores, de personas que pensaban así, que una vez casados son tantos los conflictos que se arrepienten de haberlo hecho y que no se dan cuenta que Dios no les decía no por imposición, sino por amor a ellos. Y ciegos pensaron, ¡ay, qué bendición! Y no se dieron cuenta que era simplemente una apuesta más grande de Satanás ofreciéndote algo aparentemente bueno para robarte la bendición de Dios. Tantos casados que fastidian lo que por años construyeron, cayendo en adulterio, afectando a su esposa, afectando a sus hijos, tirando a la basura el propósito de Dios, que tenían un gran llamado, porque cayeron y no se dieron cuenta de que era Satanás. Algunos todavía ingenuos, engañados, dicen, oye, pues es que todavía como que tengo mi pegue. Se paran frente al espejo y todavía tengo lo mío. No es cierto. Mi hermano, con todo respeto, mírate al espejo. Estás feo. Mira, Cristo te ama, sí, pero estás feo. A pesar de eso el Señor te ama. Díselo al de al lado, dile, Cristo te ama. Pero la verdad es que sí estás feo, el pastor tiene razón, díselo. Y en vez de que se den cuenta de la realidad, a ver, no, esta muchacha no me está buscando porque parezco Winnie Pooh. No, esto tiene que ser Satanás. Todavía engañados dicen, ay, es que tengo lo mío. No tienes lo tuyo. Es el diablo que te quiere robar todo lo que tienes. Y hay gente que cae porque no entiende que es una guerra donde tienes que decidir radicalmente si vas a amar las cosas de Dios o las cosas de este mundo. Si te va a importar más lo terrenal o lo espiritual, lo temporal o lo eterno. Y la Biblia advierte claramente en 1 de Juan, quiero leértelo en 2 versiones, capítulo 2, acerca del amor a las cosas de este mundo. Vuelvo a repetir, cuando habla del mundo, no está mal que ames a la gente del mundo, en el contexto que Jesús nos amó, por supuesto, sino de cuando dejamos de lado las cosas de Dios, porque nos interesan más las cosas de este mundo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué fuertes palabras, y nos obliga a preguntarnos entonces, ¿Demas nunca fue salvo? Probablemente no podemos afirmarlo porque quizá después volvió a Cristo en sus últimos días, no tenemos idea, y es una tristeza tener que estar averiguando porque no tuvo que terminar así. Podíamos haber leído y le saluda a Demas, el pastor, el hombre de Dios, pero hoy solamente sabemos que Demas fue un desertor y que muy probablemente ni siquiera fue salvo, que quizá fue el emocionalismo el que lo movió y que amó un poco a Dios, pero que nunca amó a Dios más que las cosas de este mundo, y que el amor del Padre nunca estuvo, según 1 de Juan, en él.
Porque como te dije hace rato, cuando Pablo dice que amó este mundo, no es como que fue tantito seducido, fue agapao, o sea, fue un amor pasional como el de Cristo para con nosotros, el que Demas le tuvo a este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y lo resume en 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo más triste, que mucha gente hasta muy tarde se da cuenta que estas cosas del mundo, además de todo, ni siquiera le terminan de satisfacer, que no le pueden llenar, que todo es esporádico y temporal, pero que solamente aquel que permanece en el Señor, en la voluntad de Dios, es el que va a trascender para la eternidad. Que los placeres de este mundo son efímeros, se van, desaparecen, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Las promesas de Dios son eternas, sus palabras son espíritu y son vida. Pero Demas no lo entendió, porque cayó rendido, engañado como mosca fumigada por la apuesta que Satanás le hizo. Mismo pasaje, versión Nueva Traducción Viviente, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, número 1, un intenso deseo por el placer físico; 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos; 3, un orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ahora, este pasaje, si tú lees el contexto, fue escrito a la iglesia. Porque Pablo no dice: a ver, paganos, mundanos, carnales, no. Una y otra vez el término que vas a encontrar es el siguiente: hijitos, 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 hijitos. Debido a que fue escrito para nosotros, eso me obliga a preguntarme y a preguntarte: ¿qué es lo que te está trayendo a ti? ¿Qué es lo que está haciendo que te alejes de Dios, o que sin darte cuenta poco a poco estás siguiendo los pasos de Demas? Porque hay algo o alguien por lo que tu búsqueda de Dios ya no es tan intensa como la de antes, por las que poco a poco te has ido enfriando, te has ido apartando, has ido abandonando la carrera, estás a punto de dar la vuelta. ¿Cuál de estas 3 cosas? Y quiero volver a leerlas, y que tú en tu lugar seas honesto contigo mismo, y el Señor nos ilumine y reprenda todo espíritu de estupor que nos tiene quizá bajo una ceguera espiritual, y podamos, como David, decir: Señor, examina mis pensamientos, mis caminos, mis sentimientos, mi corazón, y dime qué está mal. Y que podamos abrirnos delante de la palabra como un espejo y mirar la realidad más allá de mis dichos. ¿Qué es lo que te está alejando? ¿Qué es lo que te está acercando al final de Demas y no al principio de Demas? ¿Qué es lo que está convirtiendo poco a poco en ese hombre, mujer de Dios transformada, que conoció el poder de Jesucristo, el poder restaurador, transformador? Ahora se vaya alejando cada vez más y más y más y más. ¿Es quizá el deseo por el placer físico? ¿Algún vicio? Las ganas de estar con los cuates, emborracharte, metiéndote esas cosas. Y como dije hace rato, a lo mejor amas a Dios y disfrutas venir aquí, pero no tanto como irte de borracho con tus amigos los fines de semana. A lo mejor es la inmoralidad. A lo mejor amas a tu familia, pero no tanto como darle a tu carne pa'lante y con todos y con todas y disfrutar. Y es el placer físico el que poco a poco te está matando espiritualmente. Y tú piensas que no pasa nada porque sigo amando a Dios, sigo buscando a Dios, sigo viniendo a la iglesia. Y no te das cuenta que estás como Demas, a punto de convertirte en un desertor. Quizá no es el placer físico, a lo mejor es lo que sigue: un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y es que no está mal si Dios te prospera, pero es distinto cuando hay una obsesión, un amor por las cosas materiales que te lleva a hacer lo que tengas que hacer con tal de obtenerlas. Y no te has dado cuenta que estás abandonando tu relación con Dios por estar trabajando, que no pasas tiempo con tus hijos por estar trabajando, que no pasas tiempo con tu esposa por estar trabajando, porque amas a tus hijos, porque amas a Dios, porque amas a tu esposa, pero no tanto como amas los bienes materiales. Y es tu deseo obsesionado por tener esa casa y ese coche y ese sueldo, lo que poco a poco te está convirtiendo en un desertor. Ese deseo por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos,
porque quiero tener la casa que tiene mi compadre, y este micrófono ya se zafó, y el coche del vecino, y el iPad de mi tío, y lo que sea. Cosas que, repito, no es que están mal en sí mismas, que si Dios te las da, gloria a Dios, pero es distinto que vino dentro del orden de Dios a que tú estás afectando tu salud, tu relación con tu familia, tu relación con Dios, por seguir todas estas cosas. No tienes idea cuántos hermanos hemos conocido que estaban en pobreza, buscando de Dios intensamente, que oramos por ellos, que les dimos consejería, que en algunos casos hasta les recomendamos con otros para trabajar, para emprender, que vimos cómo Dios los prosperó, empezaron a ganar mucho dinero y se terminaron apartando por completo del Señor. Y quiero decirte algo, y te doy mi palabra que no miento: eran más felices antes cuando no tenían nada, porque ahora tienen todo menos a Cristo, y sin Cristo no tienen nada. Y ahora están vacíos, frustrados, amargados. Su vida, su familia es un caos, porque los sedujeron los deseos de los ojos y olvidaron la advertencia de Pablo a Timoteo: raíz de todos los males no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, escucha el resto, se extraviaron de la fe. Por estos deseos de los ojos, muchos, como Demas y como Balaam, se terminaron perdiendo. Quizá no es eso, es lo que sigue, que es el orgullo de nuestros logros y posesiones. La Reina Valera dice: la vanagloria de la vida, el haber triunfado. Yo soy aquel, lo que te hace sentirte superior, y te llenaste de vanidad, de orgullo, empezaste a tratar mal a los demás, y poco a poco fuiste creyendo que no necesitabas de nadie, incluyendo al mismísimo Dios, el cual quedó de un lado porque tú triunfaste y piensas que no lo necesitas tanto. Aún dentro del ministerio no tenemos que hablar de cosas materiales, no, hay gente que con lo espiritual se envanece. Pastores que por el ministerio que construyeron, su fama, su popularidad, empezaron siendo pastores humildes que amaban a Dios, pero de repente ya no es el pastor, ahora es el apóstol a las naciones. Ahora ya tiene millones de seguidores y ahora piensa por lo mismo que no necesita tanto de Dios. Y por eso tenemos tantos testimonios cada año de tantos pastores famosos que caen, porque cayeron en esta trampa y no se dieron cuenta. Mi hermano, este es un claro ejemplo y recordatorio que ninguno de nosotros podemos cometer la locura y el error de confiarnos y creer que estamos exentos, porque grandes hombres de Dios han pasado y siguen pasando por esto. Jesús, en Mateo capítulo 10, no lo busques, te lo voy a contar si me apoyan con el teclado, que es, no he terminado todavía, no cierren los ojos, es solamente la batiseñal de que ya estamos rumbo a la recta final. Jesús en Mateo 10 dicta una de las palabras más conocidas y predicadas que aparece del versículo 22, y son las siguientes: mas el que persevera hasta el fin será salvo. Lo que mucha gente ignora es el contexto donde nacen estas palabras, y es que no fue en un discurso público, sino vienen precedidas de los primeros 8 versículos de Mateo 10. El contexto no cambia, el grupo de gente es el mismo, la reunión es la misma, son sus discípulos, y en los primeros 8 versículos estaban todos, incluyendo Judas, y los manda a predicar la palabra, orar por los enfermos, liberar endemoniados, y escucha esto: resucitar muertos. Yo demostré en la prédica de expediente de un traidor que es muy probable que Judas haya hecho todas estas cosas. Si tienes duda, busca este mensaje en redes. Sonaba fabuloso, pero es impactante que versículos después, antes de concluir su sermón, es donde surgen estas palabras famosas. Van a predicar, van a sanar, van a liberar, los voy a usar, pero no he terminado. Eso no es muestra de nada, eso no garantiza nada, eso no confirma nada. Yo puedo usar a quien yo quiera por mi gracia, por mi poder, por mi soberanía, porque me place, como hice que la mula de Balaam hablara. Solamente el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, no importa qué tan bien comenzaste la carrera, porque Judas hizo todo esto, pero terminó junto con Demas, añadiéndose a la lista de un montón de desertores que ha habido en la historia de la fe, vendiendo a Jesús por unas tristes piezas de plata. Quizá amaba a Jesús, pero no tanto como amaba el dinero.
no tanto como amaba las cosas materiales. Y no importa qué bien comenzó, en su última noche con él, tiró todo su historial de más de 3 años a la basura. Como tantas veces ha predicado el doctor Alducin, es que no importa cómo empiezas la carrera, sino cómo la terminas. Hay tanta gente que conocemos en el ministerio, en la iglesia, que comenzó bien. Yo crecí en mi grupo de jóvenes viendo a muchos de ellos que admiraba y que creía que Dios usaría su vida con poder, que servían más que yo, que eran mejores cristianos que yo, que sabían más de la Biblia que yo, que Dios los usaba más que yo. Y ni ellos ni yo merecemos nada, todo es por gracia. Pero que muchos de ellos terminaron amando más las cosas de este mundo. Mucha de esta gente que conozco que terminó tirando todo a la basura, traicionando a todo y a todos, incluyendo al mismo Jesucristo, a veces buscan justificantes. Es que la iglesia no había amor, es que todos eran hipócritas, es que el pastor me lastimó. En vez de reconocer que algo está mal y que tiene que corregirse, buscan encubrirse culpando a otros. Pero el caso de Demas es una evidencia de que estos son pretextos baratos. Me fascina su historia porque difícilmente tú puedes encontrar mejor pastor que Pablo, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde encuentras un mejor pastor que Pablo? Yo no sé dónde. Y aún así, la Biblia dice que Demas le abandonó. Demas no pudo haber puesto de pretexto, es que Pablo no me saludó, es que Pablo no me mostró el amor de Cristo, es que Pablo no me tuvo misericordia, porque hay gente así. Es que me juzgaron, fueron religiosos y legalistas y no mostraron el perdón de Dios. No había mejor hombre que Pablo en ese momento. Y aún así Demas no le importó. ¿Por qué? Porque amaba a Pablo, porque amaba a Cristo. Pero Pablo dice, Demas me abandonó, agapeo este mundo. Algo en el mundo atrajo, sedujo a Demas de tal forma que lo terminó amando con la misma intensidad con la que Cristo nos ama a nosotros. Lo arrastró por completo. Y no había excusas ni pretextos. Simplemente que amó más este mundo. Y esto a mí me demuestra que no hay pretextos ni excusas. Y si tú no pones orden a tus prioridades y sigue habiendo en tu vida cosas que amas más que a Dios, que te alejan de Dios, y sigues dándole primer lugar a las cosas del mundo, y no leo la Biblia porque estoy saturado viendo series en Netflix, y no me congrego porque tuve mucho trabajo, y no vine al congreso porque tuve una fiesta, y no vine al discipulado porque preferí quedarme tirado en cama, y pues sí, es una transita, pero pues es que era la oportunidad de recibir dinero. Si no pones un alto radical en el que tú digas, Señor, tú vas a ser el primero, te amaré por sobre todas las cosas, no importa que tenga que renunciar, no importa que tenga que dejar de ser popular y que me vean raro y feo porque a lo mejor no hice lo que ellos hacen. Quizá tengas que perder a tu propia familia para demostrar tu fidelidad a Dios. Y Jesús lo advirtió que esta era una posibilidad. Pero hoy tienes que decidir a quién vas a amar más, porque no puedes elegir a ambos. Y si no eres radical, tarde o temprano, te lo digo con la convicción y autoridad de que he visto a muchos, por la misma razón, terminarás convirtiéndote en un desertor. Aquel día no habrá pretextos. Es que el pastor no me amó, me traicionó, me trataban mal en la iglesia. Demas abandonó a Pablo, y era Pablo. Y esto a mí me confirma que no importa que tengas por pastor al mismísimo Arcángel Miguel, tú terminarás apartándote si no entiendes esto. Porque la permanencia en Cristo nunca se ha tratado de qué tan buena es la calidad de los ministros, sino de qué tan firmes son nuestras convicciones. Y el que no esté de acuerdo, que se pelee con Ezequías, que tuvo uno de los peores padres en toda la historia de Israel, idólatra, pagano, perverso. Y Ezequías, en vez de tomarlo como pretexto, ay, nací
y viví esto y sufrí aquello y pobre de mí y mi infancia y mi adolescencia. Ezequías decidió hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y fue uno de los mejores reyes en toda la historia de Israel. Trajo reformas espirituales y la infraestructura militar y de la nación. Ezequías es reconocido como uno de los más grandes hombres de Dios, a pesar de su contexto familiar. Así que tú puedes decir lo que quieras, pero Ezequías nos seguirá diciendo a gritos que cada quien traza su propio destino y los demás no son responsables de lo que tú decidiste. Hasta este punto es muy probable que algunos digan: no, yo sí amo a Dios más que al mundo. Pero yo quiero terminar haciendo un autoexamen, porque Jesús nos dejó a través de palabras claves un método infalible para saber realmente, sin duda alguna, en dónde está mi corazón, en Dios o en el mundo. En Mateo 6:21 Jesús dijo que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si yo preguntara hoy, ¿dónde está tu corazón? Muchos dirían: mi corazón está en Dios. Pero según las palabras de Jesús, mi corazón está donde esté mi tesoro. ¿Me explico hasta aquí? Así que la pregunta que tenemos que hacer no es dónde está tu corazón, sino dónde está tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, se revelará dónde está tu corazón. Y esto es muy sencillo de descubrir. Un tesoro tiene dos características. Dado que es algo valioso, antes de encontrarlo se busca, se anhela, se desea con intensidad. Una vez que lo tienes, se guarda, se cuida, se preserva, se defiende. Ejemplo práctico: si yo les dijera: hermanos, en este lugar hay un maletín abierto, sin clave, con $1,000,000, que se va a quedar el primero que lo encuentre acabando el servicio. Pregunto yo, acabando el servicio, ¿cuántos irían a su casa? Levanten la mano. Absolutamente nadie. Todos buscaríamos el maletín. Es más, si lo seguimos sin encontrar, yo dejaré de predicar el tercer servicio, se le encargaré al pastor Yoshi y estaría junto con ustedes buscando el maletín hasta encontrarlo. Una vez que lo encuentres, ¿qué harías con él? Es un tesoro. Lo buscaste, lo encontraste, ahora lo cuidarías. Si tienes ganas de ir al baño, ¿se lo encargarías a la persona de al lado? Vuéltala a ver a los ojos y dile: te ves buena onda, pero no es para tanto. $1,000,000 es $1,000,000. Te lo llevarías contigo y no se lo darías a nadie, porque es tu tesoro. Mi pregunta para ti es: más allá de tus palabras, con hechos prácticos en tu vida, ¿qué es lo que más buscas? Lo que más deseas, lo que más guardas, lo que más defiendes. Tu mente está todo el tiempo pensando en dinero, negocios, y has excluido a tus hijos de tu tiempo, de tu agenda, a Dios, a la Biblia, a la oración. Dirás misa: el dinero es tu tesoro, ahí está tu corazón. Es quedar bien con los demás, es tu reputación. Te importa tanto el qué dirán, qué pensarán de mí, que eres capaz de corromperte con tal de eso, de que hablen bien de ti. Ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Son los amigos, son los bienes, son los vicios. Gracias. Aquí está la verdad. ¿O es tu tiempo con Dios lo que más deseas y defiendes? ¿O podrías hoy decir: Señor, tú sabes que es estar contigo lo que más deseo? Ese momento del día donde pueda buscarte en intimidad, ese momento donde pueda leer tu palabra y aprender más, venir el domingo y congregarme y alabarte, y lo deseas, lo defiendes, lo guardas y dices: es inamovible, no importa qué me ofrezcan, no voy a renunciar a mi tesoro. O por cualquier cosa dices: está bien, hoy no leo, hoy no oro, hoy no me congrego, hoy no sirvo, hoy me corrompo, voy a ser medio hipócrita para quedar bien con los demás. Aquí está la verdad, más allá de cualquier cosa que podamos decir. Y no es para que saliendo de aquí vayas y te avientes del puente de Metepec, sino para que de hoy en adelante, iluminado por el Espíritu, conociendo la verdad, diga: Señor, tú vas a ser mi tesoro. Voy a buscar mi espacio contigo, voy a buscar tu palabra, voy a buscar servirte, lo voy a defender con dientes y uñas hasta la muerte, y no voy a renunciar a ello por nada ni nadie. Renunciaré a lo que sea menos a ti. Quiero terminar con esto. Les contaba hace rato que ayer, mientras ponía en orden mis ideas, porque traía esto en mente, pero apenas aterricé el bosquejo,
vino un pensamiento y yo no sé si fueron mis emociones o vino de Dios. Como les dije la semana pasada, creo que a veces hombres de Dios se equivocan en decir Dios dice, y quizá fueron sus emociones. Yo trato de ser muy cuidadoso con ello y no jugar con la palabra de Dios, pero yo tuve un sentir y quiero solamente compartirlo, y si es de Dios para alguien, recíbelo, y si no, de todas formas es algo bíblico que algún día necesitarás. Pero cuando yo terminaba el mensaje, creí de parte de Dios recibir que habría personas en estas reuniones que están a punto de abandonar la fe, que inclusive llegaste a pensar en no venir el día de hoy, que no ibas a hacerlo, pero por alguna extraña razón de última hora lo hiciste, y que saliendo esta semana seguirías el camino de Demas y serías un desertor, porque ya habías dado los primeros pasos. Falta el último, pero ya estabas en esa línea. Y si es tu caso, solo quiero decirte que Dios te dice 3 cosas. 1, que no importa qué fue lo que hiciste, hay perdón en la sangre de Cristo para todos tus pecados. No dejes que la culpa te haga abandonar la fe y tirar la toalla, porque hay esperanza todavía. 2, que algunos lo saben pero se sienten frustrados porque no han podido hacer la voluntad de Dios, y Dios quiere que sepas que no solamente hay perdón en su sangre, sino poder en su espíritu para vivir la vida que tú en tus fuerzas no puedes. Y 3, que ninguno de los placeres de este mundo que te estén seduciendo se comparará jamás al placer de vivir una vida en su presencia. Que vuelvas a Él y ahí serás pleno. Ese es el mensaje para ti. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, no me dejes convertirme en un desertor. No quiero seguir el camino de Demas. No quiero terminar volviendo atrás, porque según tus propias palabras, Jesús, en Lucas 9, Él dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el reino no hay desertores. Yo te pregunto, ¿qué o quién te está haciendo volver atrás? ¿Es por causa de alguna persona? Quizá te estás corrompiendo hasta por tu propia familia, por tu novio, por tu novia. Dile hoy: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Yo quiero renunciar a todo aquello que he puesto antes de ti y pedir perdón si he amado más el mundo de lo que tú amas a ti. Es verdad, hay cosas, actividades, personas, algunas no buenas ni malas y otras malas, pero que me están robando el espacio que te pertenece a ti, que me están alejando lentamente, poco a poco, de forma sistemática y mortal de ti. Y quiero dar una vuelta de 180 grados y volver a ti, y que tú seas mi tesoro, que tú seas lo que yo más anhele, lo que yo más desee, que tú seas lo que más me emocione, la expectativa de qué voy a aprender de ti cada día, de cómo me vas a usar esta mañana, de cómo te has de revelar a mí, de cómo te he de conocer. Quiero que tú seas lo que yo más cuide, anhele y desee. Quiero que tú seas mi tesoro y que ahí esté mi corazón. Hoy quiero quitar mi corazón del mundo y reconocer que caí ante la apuesta de Satanás y me dejé de seducir por su trampa y seguí el camino de Demas. Y hay cosas que tú y yo sabemos que no están bien, que me han ido atrayendo. Yo renuncio a ellas. Si nunca le has entregado tu vida, dile hoy: te entrego mi vida, Jesús. Límpiame con tu sangre, ven a reinar en mí, sé mi Señor y mi Salvador. Que habite en mí tu espíritu y me des vida eterna y vida en abundancia. Y de aquí en adelante, Señor, habrá caídas y tropiezos, sí, pero te prometo una cosa: no me voy a soltar de tu mano y por nada del mundo voy a volver atrás. Quiero algún día, como Pablo, poder decir:
He acabado la carrera, he peleado la batalla. Fue difícil, hubo heridas, hubo caídas, pero guardé la fe. No volví atrás, seguí adelante hasta el fin. Y no me voy a confiar, Señor, en cómo comencé, en lo que estás haciendo. Solamente quiero asegurarme de una cosa: seguiré corriendo hasta el final. No me confiaré de viejas victorias. Descansaré cada día en ti y no voy a volver atrás. Esta alabanza habla de eso y seguramente tú te la sabes porque es un canto viejito. Y yo te quiero pedir que no solamente lo escuches y no solamente lo cantes, sino que lo conviertas en una oración, y que si tienes la convicción después de este mensaje de que así será, hagas de este canto una oración y le digas: Señor, tú eres mi fiel amigo, tú permaneces fiel aun cuando yo he sido infiel. Y hoy te quiero decir una cosa: pase lo que pase y venga lo que venga, no voy a volver atrás. Seguiré adelante como Pablo hasta el fin de mi vida. Díselo en tu lugar con tus palabras. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.